Ujú. Y vamos a exportar página web. Punto página web, ¿no? Profesor, ¿por qué Ujú. se duplicó página web? O sea, en la clase página web punto, ¿por qué dos veces página web? Este de aquí es el nombre del módulo. El módulo es el nombre de nuestra de esto, ¿no? Es el nombre que nosotros le ponemos al archivo. Nosotros como queremos entrar y acceder a la clase página web, pues tenemos que poner el nombre del módulo, porque en realidad lo que importamos fue el módulo, y importamos página web, ¿no? Es como una función, ¿no, Ok, profe? sí. ¿Mande? Es como una función, ¿no, profe? Exactamente. Va. Al final sí es como una función, o sea, al final, pues si todo lo vemos así, en realidad todo es una estructura de datos, ¿no? Y al Una fin, pregunta, profe. sí, Ay, perdón. Bueno, terminando la sesión, nosotros tenemos que subir el mismo archivo a nuestra branch o cómo vamos a hacer el reporte. el reporte pues es un documento Word, como normalmente hacen los reportes, y donde van a ir construyendo pues sus códigos, ¿no? O sea, el objetivo de las prácticas es que ustedes manejen el, la información. Digo, si quieren, vamos a comenzar, por ejemplo, por leer la práctica. Digo, espero que la hayan leído, ¿no? O sea, la práctica 1 habla sobre la metodología de programación orientada a objetos. Entender el paradigma de programación orientada a objetos implementando algunos programas que utilicen los conceptos principales que caracterizan esta metodología de diseño de software. Crear un programa que implemente clases, implementar la herencia, reutilizar código a través de bibliotecas. Estos son los objetivos, que pues básicamente son los tres objetivos que tenemos aquí. Tenemos una clase, tenemos otra clase que está heredando y tenemos un módulo que es una librería la cual estamos importando, ¿no? El paradigma de la programación orientada a objetos tiene como idea fundamental que los datos y las operaciones que lo manipulan el código estén encapsulados en lo que en este ámbito se conoce como objetos, tales como objetos representan abstracciones del mundo real llevadas al ámbito de la programación. Los datos almacenados dentro del objeto representan el estado actual del mismo en la terminología de PPO. Estos datos se denominan atributos. Ahorita estamos definiendo dos atributos, la URL y el título. Una clase es una construcción que permite crear tipos personalizados de datos mediante la agrupación de diversas variables, métodos y eventos. En el paradigma de la PEP de programación orientada a objetos, son las clases las que generalizan los objetos y en ellas es donde se determina su comportamiento. Por lo anterior, en el modelo de datos que antecede a cualquier desarrollo de un programa, el primer paso es identificar todos los objetos que un programador quiere manipular y cómo se relacionan entre sí. Una vez que se conoce un objeto, se generaliza como una clase de objetos que se define el tipo de datos que contiene, cualquier secuencia lógica que prueba y manipulado. Cada secuencia lógica distinta se conoce como método, por lo que generalmente implementan las operaciones que la clase puede llevar a cabo.
Esta metodología de programación surgió debido a la necesidad de realizar programas que pudieran ser reutilizados en distintos proyectos. Entre otros conceptos, la PO se encuentra la herencia, el polimorfismo y el encapsulamiento. Consiste en desarrollar una clase pensando en que se cederán todos sus atributos, propiedades y métodos a una nueva clase con la finalidad de que la última pueda reutilizar dichas características. En otras palabras, las características deseables en una clase existente se pueden reutilizar en otras clases sin afectar la integridad de la clase original. Consiste en diseñar código que pueda manipular objetos de distintas clases, es decir, las diferencias entre los objetos similares podrán ajustarse con facilidad. El polimorfismo ayuda a construir programas concisos, más cortos de lo que sería si no se utilizara. Modulares, las partes no relacionadas se mantienen separadas, fáciles de modificar y adaptar. Por ejemplo, como se introducen nuevos objetos. Implica que los usuarios de un objeto tienen una vista restringida de lo mismo. Esto quiere decir que la implementación del estado de cada objeto mantienen de manera privada dentro de las clases. Otros objetos no tienen acceso a esta clase o la autoridad para realizar cambios. Por el contrario, regularmente solo pueden llamar a una lista de propiedades, métodos públicos. Esta característica de ocultamiento de datos proporciona una mayor seguridad al programa y evita la manipulación involuntaria de datos. Los conceptos anteriores forman los conceptos básicos para poder abordar la programación orientada a objetos. En la práctica profesional también se acostumbra a utilizar programas de terceros o que no necesariamente fueron creados desde un inicio del proyecto original. Para ello, la incorporación de clases externas o de archivos se hace a través de bibliotecas que tienen un código que no necesariamente es accesible para su modificación, pero sí para su uso. Material y equipo. Y bueno, la actividad primera pues es diseñar una clase. Mi objetivo es que ustedes desarrollen su propia clase o sus propias clases, dependiendo de su proyecto. La actividad, crear sus clases bases, clases derivadas y la reutilización del código, ¿no? O sea, traten de hacer la práctica hacia lo que ustedes van a desarrollar, ¿no? En este caso, pues yo estoy hablando de que estoy utilizando dos empresas, bueno, que voy a usar que una página web puede ser una empresa. Puede ser una persona. O puede ser, por ejemplo, una asociación.pi. ¿Sí? Puede ser una tienda, por ejemplo, Infile. Puede ser una tienda digital. Podría ponerle marketplace, pero como no lo sé escribir, mejor le pongo tienda digital, ¿no? Entonces, no te quiero utilizar el constructor. Creo que así no es.
A ver si así es, porque ya no me acuerdo. ¿Me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Porque creo que se desconectó mi curso. Entonces... ujú. Y por ejemplo, voy a correr página web, ¿no? Ahora, eso no quiere decir que esto esté bien. De hecho, no estoy seguro que esté bien. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues, por cada uno de estos, hay algo que también es muy importante que nosotros tenemos que desarrollar. Por ejemplo, archivos de test, ¿no? O sea, por ejemplo, yo quiero probar empresa. Voy a poner test empresa.py. Ujú. A esto normalmente se le llaman pruebas unitarias. ¿Para qué son las pruebas unitarias? Pues nos permiten de alguna manera poder hacer pruebas de manera ordenada a nuestro sistema. Por ejemplo, yo lo que voy a hacer es empresa 1 va a ser igual a empresa punto empresa, donde tenemos la URL, ujú, y el título. Por ejemplo, mi título es este. Ujú. Y lo que voy a hacer es empresa 1 va a ser punto URL. ¿Sí? Y voy a correr mi test de empresa. Por ejemplo, voy a copiar el siguiente y voy a imprimir el título. Ujú. Déjenme ver en dónde la regué. Oiga, profe, antes, Sí, antes de seguir, le puedo preguntar. sí. Es que a veces cuando quiero crear mi branch, es que no me deja. Me dice que no es, dice not a valid object name. O sea, por ejemplo, le pongo git branch, pero no me sale la rama master, pues. Y pues, no sé qué. ¿Puedes mostrarnos? Sí, güey. Mientras nos muestras, voy a... Ujú.
Dame un momento. Ok, listo. A ver, muéstranos. Ok, Git, ujú. Solo le pongo git branch ajá. y no me sale nada, ¿no? Bueno, no te tiene que salir porque no hay otra branch. Le tienes que poner No, ya él. pero no se supone que me sale o sea, me sale master, cuando pongo git branch me sale pues que nada más está la master. Mm, a ver, ponle Pero que de todas git. formas después le pongo git branch y ya el nombre y pues A ver, tampoco me... cámbiate a git checkout. ¿No es de git checkout? Ya él. Ajá. Ok. Entonces, a ver. Pues Pero sí. falta el menos B, ¿no? Para Sí, que la creo que cree. es. Más que nada es eso. Menos B. Sí, Bueno, yo le intenté, pero pero... no B minúscula, sino B mayúscula. Ah, ok. De Pero con hecho, checkout. ajá. Bueno, es que la puedes crear directamente desde el checkout. Si no la tiene, ajá, menos B y ya él, ¿no? Ah, ok. Pero, ¿por qué? Pero, o sea, entonces el otro no se puede, o sea, de la No, otra sí forma se que yo le puede. estaba intentando. Sí se puede, pero a lo mejor estás, creándola mal. Mm, Entonces, ¿cómo es bien? buena pregunta. A ver, ¿cuál es tu usuario? Yo 8. Bueno, me detengo en esto porque créanme que el, el futuro de cualquier sistema es que ustedes manejen bien Git. O sea, hoy en día es la base de, de la programación, ¿no? Entonces es importante que ustedes manejen bien Git porque al final del día, pues, pueden aprovecharse de todo el código que existe en las plataformas, ¿no? Y la otra es que pues ustedes también pueden trabajar de manera colaborativa, que eso es algo importante hoy en día en los desarrollos, ¿no? Creo que no me has compartido tu ambiente. Ah, ya lo vi. Ujú. Profe, Sí. también le di git checkout -b y mi nombre y luego me dice password. Me está pidiendo una contraseña. Puede ser que la máquina que estés usando todavía no tiene el key, pero no creo porque si pudiste clonar. Sí. Miren, aquí hay un detalle de entrada. Environment, por ejemplo, aquí su compañero creó un proyecto en Environment donde tiene Git, ¿no? O sea, es como un repositorio dentro de otro repositorio. Entonces, a veces eso afecta. Entonces, lo que voy a hacer es borrar esa carpeta de Git y, por ejemplo, podemos saber el estatus de nuestra plataforma utilizando esto, ¿sí? ¿Está compartiendo pantalla, profe? Sí, pero tienen que darle clic en mi usuario porque su compañero es el que está mostrando. Profe, Sí, ya quedó mi branch. Ya, bueno, según yo ya aparezco, nada más somos 5, pero ahorita lo que estemos trabajando en la práctica, ¿cómo lo subo? Igual con un push o así es. ya tal cual, no necesito hacer más. No, no, ya no lo Va, necesitas hacer. Bueno, va, gracias. depende. Incluso ahí te dice qué es lo que necesitas hacer, ¿no? Desconozco por qué tu,
te marca este error, Yael, Ujú. pero vamos a ver si funciona bien. Por ejemplo, aquí, si yo quiero subirla, nos va a pedir que agreguemos lo que es el set stream para que de manera remota se genere el seguimiento. ¿Por qué? Porque esta no existe, ¿no? Pero ¿saben qué? A lo mejor el error... ¿A todos les marca este error? No, bueno, yo sí las puedo hacer. A ver, vean si lo pueden subir. Mm, Yael, ¿cuál es tu usuario de GitLab? Es ya el GZ99. Pero creo que no me lo diste. No sé. A ver, voy a ver si... ¿Alguien más no puede acceder? O sea, Bueno, a mí me... Yo sigo con lo de password, no sé qué hacer ahí. los demás. Yo sí ya pude subir mi branch. Yo también ya pude con el último comando. Ujú. Es que, Yo igual ya puedo hacer. ¿sabes qué? Ya Ujú. tienes que cambiarte. O sea, ahorita vas a tener que borrar esto. Porque ves que borré una carpeta de IO que tenía Git. Ajá. Entonces vas a tener. Voy a borrar lo que llevas ahorita. Ok. Y vas a tener que volverlo a hacer. Ujú. Vamos a clonarlo de nuevo. Ujú. Sí, el problema es que tenías un repositorio arriba que no te dejaba hacer los cambios. Ok. O sea, ya que borré ahorita la carpeta, Ya en teoría ya. ya, ya funciona. Ah, sí. Voy a subir mis cambios para que todos lo tengan. Hagan un merge
a su branch para que no empiecen de cero, ¿no? Los que tengan problemas. Inicio de clases. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a enviar una branch que todavía no existe, es necesario utilizar este comando. Este comando lo que hace es crear la branch de manera remota en el origen. Incluso, bueno, algo más complicado es, por ejemplo, modificar el origen, pero hay comandos en GitLab, en Git, que te permiten modificarlo. Entonces, regresando al tema, pues yo ahorita, por ejemplo, yo creé un test de empresa y creé mi página, ¿no? Y pueden comenzar a hacer pruebas basado en ese test, ¿no? Donde tengo mi página de Asimov y Asimov Ingeniería. ¿Sí? ¿Hasta ahí les queda claro? Ahora, ¿qué puedo hacer yo? Pues puedo extender, ¿no? Cuando sea una empresa, todas las empresas deben de tener un RFC, ¿no? Entonces, yo puedo requerir que mi empresa también tenga un RFC. Por ejemplo, el de Asimov, el RFC de Asimov, aquí lo debo de tener. No lo tengo, pero bueno, no lo tengo. Sí. Lo tengo entre él. Y voy a cerrar esta, voy a cerrar este y voy a poner el RFC, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo puedo comenzar a guardar información, ¿no? Ahora, esta es mi empresa, mi página de empresas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pues yo sé que hay páginas que puede tener una persona, ¿no? Por ejemplo, persona. Y una persona, a su vez, puede no tener RFC, ¿no? Pero lo que sí va a tener es una CURP, ¿no? Entonces, pero sin embargo, si tiene una página de internet, pues yo sé que tiene que tener un título y tiene que tener una URL, porque al final del día, para mí, esa es una página. Pero, por ejemplo, el CURP, pues eso puede ser algo diferente, ¿no? Ahora, aquí, por ejemplo,
yo puedo crear otro test. Ujú. Este test de persona vamos a importar punto persona, ¿no? Vamos a importar this, por ejemplo. No. Persona punto persona, donde, por ejemplo, voy a poner a Emiliano. Voy a poner el título de mi empresa, de mi página, que va a ser, por ejemplo, el mismo nombre. La URL sería emiliano.com.mx, por ejemplo. Y mi en esta parte, por ejemplo, aquí vamos a meter mi CURP, ¿no? Ahorita no voy a poner mi CURP por seguridad. Y pues voy a hacer lo mismo, ¿no? Voy a comenzar con persona.url print persona.title y print persona.curp, ¿no? Aunque es en mayúsculas, curp. ¿Sí? Y por ejemplo, tengo el test persona, y tengo el test de persona y el test de empresa, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo quiero correr dos objetos, ¿no? ¿Cómo lo podemos hacer? Por ejemplo, puedo poner dos comandos y puedo estar checando que mi empresa funciona bien. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, no solo quiero saber el título y la URL de la página, sino también me interesaría saber la fecha de publicación? Si yo quiero saber la fecha de publicación, lo que voy a hacer es agregar este elemento a mi clase principal. Esta clase principal, ¿qué pasaría si yo vuelvo a correr mis tests? Si nos damos cuenta, el mismo test ya comienza a fallar. Para eso sirven las pruebas unitarias. Porque, por ejemplo, puede ser que un equipo se dedique solamente a trabajar en página web y otros equipos, por ejemplo, les interese trabajar sobre personas, sobre empresas, y otra parte de los equipos van a trabajar sobre personas, ¿no? Entonces, si cada uno de ellos trabaja y el de página web se le ocurre que ahora como requerimiento requiere también la fecha de publicación, ¿qué va a pasar? Que nuestros sistemas Profe,
Sí. Ahí en página web, ¿para qué sirve Super? Super es el caso que nos permite llamar al constructor de página web. ¿Sí? O sea, para que este se ejecute, yo estoy poniendo la palabra reservada super, que sería como hablar a la siguiente clase y pasarle los parámetros. Por ejemplo, ahorita yo modifiqué este constructor, le agregué un parámetro más. Y lo que me está diciendo mi plataforma es que el parámetro super necesita o requiere otro argumento, ¿no? De fecha de publicación. ¿Ok? Entonces, hay dos formas de hacerlo. Por ejemplo, la forma 1, y esto se le llama sobrecarga de métodos, es que, por ejemplo, vamos a establecer otro constructor que me va a permitir mantener la funcionalidad anterior, ¿no? Pero sin embargo, ya tenemos un constructor nuevo que nos permite hacer la definición, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a suponer que en empresa sí queremos saber la fecha de publicación. Uh-huh. ¿Sí? Y la modificación la vamos a hacer en empresa. Donde la fecha de publicación, por ejemplo, va a ser una fecha del 12 del 10 del 2019, ¿no? ¿Sí? Ahora, en este punto, pues ya no tenemos este método, o ya no podemos utilizar este método, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, bueno, espérenme. Si nosotros volvemos a correr nuestro sistema, por ejemplo, ahora el que falla es test persona, ¿no? Pero si nosotros corremos test empresa, ya funciona, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con nuestro sistema? Por ejemplo, nosotros estamos haciendo un sistema que si un equipo estuviera modificando solamente la publicación, por ejemplo, podríamos saber en qué momento está modificando y está cambiando el paradigma y está cambiando la información que yo estoy metiendo en mi empresa, ¿no? Ahora, por ejemplo, vamos a decir que vamos a sobreescribir otro método, ¿no? Por ejemplo, ahorita nuestro método inicial de test empresa, ¿qué pasa si yo imprimo el objeto empresa? ¿Sí? Aquí aparece el nombre del objeto, pero es un nombre que entiende solamente el sistema, no nosotros, ¿no? Entonces, supongamos que yo quiero modificar ese comportamiento,
Ujú. Y solamente quiero retornar la URL, ¿sí? O quiero retornar, por ejemplo, la URL más la coma, ujú, más el título. ¿Sí? Eso es lo que nosotros podemos hacer. Y por ejemplo, en nuestro test de persona, podemos reutilizar el código de nuestra clase inicial, ¿no? Entonces, esa es una de las cosas importantes que nosotros podemos utilizar. Ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si yo quiero que todas mis páginas al final del día tengan un ID? ¿No? Pero yo quiero que ese ID sea un número único. ¿Por qué? Porque como ya vimos, pues yo necesito que todos mis objetos tengan un ID único, ¿no? ¿Por qué lo necesito? Porque cuando trabajemos con bases de datos, pues si no tenemos un identificador, lo que sucede es que nuestra plataforma falla, ¿no? Entonces, pero tampoco queremos que el usuario esté cambiando el ID de nuestro objeto, ¿no? ¿Por qué? Porque ese objeto solamente lo quiero manejar yo, ¿no? ¿Qué podemos utilizar? Por ejemplo, hay una función de Python, bueno, una clase ID identificadores de Python ID. Por ejemplo, esta clase de Python nos permite obtener un UID que nos permite generar un dato completamente único. Y solamente lo voy a agregar en la plataforma, ¿no? Y este ID, por ejemplo, lo voy a utilizar en mi plataforma. Y el cliente o el usuario solamente lo va a poder ver desde mi página inicial. ¿Sí? Vamos a ver cómo lo representa como str. Y este es el ID que yo voy a manejar y que va a ser único para todas las plataformas, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, yo estoy utilizando el código de tal manera de que a mí no me importa qué tipo de usuarios sean estos, ¿no? O qué tipo de código esté aquí. Yo estoy agregando funcionalidad en la plataforma
incluso sin tener acceso a esta plataforma, ¿no? Por ejemplo, en el tema de la fecha, por ejemplo, vamos a meter aquí la fecha. Fecha de publicación. Y si se dan cuenta, si yo no utilizara las clases, la herencia, pues yo tendría que escribir en cada una de estas plataformas, tendría que estar escribiendo la información que yo requiero, ¿no? Por ejemplo, persona sigue mutando su información, si se dan cuenta, y yo ni siquiera he modificado el objeto de persona desde que lo creé, ¿no? Y le estoy agregando más funcionalidad. Estoy agregando, por ejemplo, el ID, estoy agregando la fecha, si no la tiene, pues estoy previendo que haya objetos que no tengan fecha, ¿no? Y por ejemplo, si mi usuario quisiera modificar el ID, a mí no me afecta, porque ni siquiera él no tendría acceso a ese objeto, al objeto ID o al atributo ID, y yo mantendría el control de este tipo de objetos. Por ejemplo, si creo una empresa 2, incluso le voy a poner los mismos datos. Lo guardé. Y si se dan cuenta, el ID es completamente único. ¿Sí? No existe uno que se repita. Bueno, aquí sí se repite porque el que se está guardando es la empresa 2, ¿no? ¿Sí? Ahora, por ejemplo, yo puedo seguir trabajando con mi primera estructura. Por ejemplo, vamos a meter un find, por ejemplo, donde basado en la URL voy a buscar o voy a retornar los objetos que he creado, ¿no? Por ejemplo, return object, ¿no? Donde object denme un momento. Bueno.
Bueno, ya. Ok. Aquí, por ejemplo, yo voy a definir un objeto nulo. Recuerden que tiene que llevar el self. Y por ejemplo, voy a crear... ¿Qué dijimos que se creaban aquí? Los constructores. No. A este nivel se crean los objetos de tipo listas, ¿no? O sea, el objeto, digamos que es una clase compartida. O sea, los atributos que son compartidos, ¿no? Que en este caso serían las listas de páginas. ¿Qué voy a hacer aquí? Esta lista de páginas, por ejemplo, lo que voy a hacer es que cada página web que yo cree, cada objeto, cada instancia, la voy a agregar a mi página, a mi lista, ¿no? Vamos a ver si... Y esta lista de páginas, por ejemplo, la voy a utilizar bueno, no. De hecho, por ejemplo, ahorita en el último objeto que es test empresas, por ejemplo, voy a imprimir, es más, lo ideal, por ejemplo, como yo estoy trabajando en páginas web, por ejemplo, voy a crear mi propio test de páginas, ¿no? Y en este test de páginas, por ejemplo, voy a probar algunos métodos que a mí me interesa desarrollar, ¿no? Por ejemplo, el primer método que me interesa desarrollar son métodos generales, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita un método general que estamos desarrollando es el método de find, ¿no? De poder buscar las páginas que se han creado. Pero también quiero ver, por ejemplo, elementos, en este caso, de las listas de páginas, ¿no? Ahora, en mi elemento de test, por ejemplo, voy a llamar a mi lista que tiene todas las páginas que en teoría se han creado, ¿no? Y digo en teoría porque no jaló, ¿no? Puede que no haya jalado por la definición que estamos haciendo. Ahorita voy a ponerla, voy a hacer esta lista y eso es normal, por ejemplo, la voy a poner a nivel de estructura o de módulo, ¿sí? ¿Para qué? Para que de alguna manera se mantenga esta función.
¿Por qué no me aparece nada aquí? Porque cada uno de estos tests están corriendo en una máquina virtual completamente separada, ¿no? O sea, es como tener un programa en una y un programa en otro, ¿no? O sea, cada uno de estos son test unitarios que representan un programa de uno o un programa de otro, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer para que eso me sirva? Por ejemplo, en el último test voy a mandar a llamar test persona empresa, ¿no? ¿Y qué podemos observar aquí? Por ejemplo, aquí, si se dan cuenta, ya tenemos los objetos de empresa, ¿no? Las 3 empresas que se crearon ya están aquí. ¿Cómo lo sé? Por ejemplo, yo puedo acceder al elemento 0, ¿no? ¿Sí? Y el elemento 0, pues este es esta empresa que tenemos aquí, ¿no? Ahora, ¿qué más puedo hacer? Por ejemplo, lo que yo les comentaba. Podemos tener métodos y uno de los métodos que voy a definir va a ser find. Si se dan cuenta, este método lo estoy sacando de mi función, ¿no? Y por ejemplo aquí, lo que voy a hacer es página in lista de páginas, ¿no? Ahorita lo único que voy a hacer es imprimir la página. ¿Sí? Y voy a utilizar ese método punto find y vamos a utilizar asimov.mx, ¿no? Ahora, basado en esto, aquí podemos ver que se está ejecutando esto. Pero en realidad yo no quiero que se ejecute. Yo lo que quiero es que me devuelva una página, por ejemplo, donde la URL sea igual a la URL que yo le estoy enviando, ¿no? Return. Y voy a revolver el objeto página. ¿Sí? Y por ejemplo aquí le vamos a poner página Asimov. Y voy a imprimir página Asimov. ¿Sí? Y si se dan cuenta, aquí ya me está dando la página. Y por ejemplo, si yo cambio emiliano.com.mx,
me está dando la página de Emiliano. Y un mismo método me está permitiendo acceder a objetos completamente diferentes, ¿no? ¿Qué tan diferentes son? Por ejemplo, yo puedo tener el tipo, ¿no? Por ejemplo, este es un tipo persona. Puedo poner asimov.mx y me da un objeto de tipo empresa. Y en realidad, todo el código que yo desarrollé solamente está en URL, en página web, ¿no? Entonces, imagínense que cada uno de las personas que trabajan ustedes va accediendo a la información de la otra cuenta o de la otra clase. Y eso, al final del día, pues a ustedes les permite ir generando más código y reutilizando el código, ¿no? Junto con las pruebas. Por ejemplo, yo hice pruebas o sea, imagínense, digo, al final del día, yo soy el único que está desarrollando esto. Pero imagínense que a alguien de su equipo le pedimos un test de persona. A otro de su equipo le pedimos un test de empresa. A otro le decimos, oye, ¿sabes qué? A ti te toca generar el import de página, ¿no? Y a ti te toca hacer todo el modelo para buscar las páginas, ¿no? Entonces, al final del día, ustedes pueden reutilizar código como ustedes quieran. Y pueden utilizarlo y protegerlo como ustedes lo decidan, ¿no? Por ejemplo, la definición de persona. Por ejemplo, aquí, pues yo estoy definiendo la persona como Asimov Ingeniería, ¿no? O puede ser Emiliano. Realmente el sistema funciona como ustedes quieran, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si alguien agrega un objeto que no existe? Pues el sistema automáticamente nos regresa un none y nos regresa un non-type, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto de aquí, pues realmente a mí no me sirve, ¿no? Entonces yo también puedo hacer un override Es que no sé si es este. A ver, vamos a ver. Por ejemplo, vamos a hacer una sobreescritura del método de representación. Este método de representación, por ejemplo, va a darnos un string. Por ejemplo, nos va a regresar un return donde, pues, cuando estén en un arreglo, yo lo quiero buscar en el sistema, ¿no? Y no necesito, pues, que me aparezca ese elemento, sino en realidad lo que quiero es que me aparezca el ID, ¿no?
el objeto de tipo ID. ¿Sí? Y por ejemplo, automáticamente yo reestructuré el arreglo para que aparezca el elemento, por ejemplo, del ID. Y si yo tuviera una base de datos y quisiera ver los objetos, pues en realidad a mí lo que me interesa es el ID para buscarlos en la base de datos, ¿no? Y puedo establecer, por ejemplo, diferentes búsquedas, ¿no? Por ejemplo, normalmente utilizan por URL, ¿no? Puedo definir otra búsqueda por el título. Uh-huh. Y por ejemplo, Asimov Ingeniería, ¿no? Le falta el acento. No. Vamos a ver por qué no. Pues yo me imagino que es porque no lo he guardado. Uh-huh. Y por ejemplo aquí, pues ya me regresó empresa, ¿no? Ahora, por ejemplo, esto es... Pero ¿qué pasa si es completamente diferente? Difícil saber si el usuario va a meter correctamente el nombre, ¿no? Como lo que pasó ahorita. Pues en realidad, por ejemplo, nosotros podemos establecer o modificar nuestra clase de diferentes formas, ¿no? O sea, podemos decir que mientras exista algo parecido, por ejemplo, dentro de nuestro código, pues que nos regrese la empresa, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí, pues yo puedo buscar por título y solamente mientras traiga Asimov o ING, por ejemplo, si cumple con esos parámetros, por ejemplo, me lo traería, ¿no? Por ejemplo, ING mayúscula, ¿no? Pero que a mí no me importa si está en mayúscula o minúscula. Por ejemplo, pues puedo hacer un low, que es un método que me convierte todo a minúsculas, ¿no? Entonces, creo que es así. Déjenme, no recuerdo el método. String lowercase. Punto lower. Entonces, por ejemplo, si yo pongo i, pues el sistema funciona, ¿no? Y al final, las cosas que yo adapte aquí, pues van a ayudar y se van a replicar en todo el código, que nosotros estemos definiendo,
¿no? Entonces, al final, pues ese es el objetivo de utilizar programación orientada a objetos. Por ejemplo, podemos observar que las clases siguen siendo verdaderamente pequeñas, ¿no? O sea, las dos clases que nosotros comenzamos definiendo, las subclases, por ejemplo, siguen teniendo el mismo tamaño, pero la cantidad de funcionalidad que aumentamos en ellas, pues se ve en los otros procesos, ¿no? O sea, de alguna manera nosotros pues podemos avanzar y podemos crear más desarrollo cuando tenemos una buena planeación en la estructura de clases. Ahora, esto que vemos aquí, pues la verdad es que solamente es un ejemplo, pero hay toda una teoría que no les voy a enseñar yo, pero ustedes deberían de buscarla, ¿no? Que son lo que es el modelado de UML. Uh-huh. Y todo esto, por ejemplo, tiene relaciones. Por ejemplo, ahorita nosotros tenemos una página, pero hay diferentes integraciones, ¿no? Que a lo mejor la práctica de hoy no nos lo obliga, pero por ejemplo, ahorita solo tenemos una integración que es una herencia. Las herencias, por ejemplo, normalmente se manifiestan de esta manera. Por ejemplo, nosotros tenemos una herencia de una persona, que a su vez una persona puede ser un profesor y puede ser un estudiante, ¿no? Y al final del día, pues realmente una persona, pues tiene estos atributos, y cuando es estudiante tiene más estos atributos, y cuando es profesor tiene estos atributos, ¿no? Aquí solamente estamos experimentando una sola clase. Pero por ejemplo, imagínense que a alguien se le ocurre que tenemos una empresa física, ¿no? Que a alguien se le ocurre que lo que necesita en realidad es una empresa de tipo física. Una empresa de tipo física, pues realmente, por ejemplo, podríamos decir que es una persona, coma, y una empresa a la vez. Entonces, nosotros, por ejemplo, podemos definir una empresa, le vamos a llamar empresa física. Ajá. Y esta empresa física, a su vez, va a ser una persona a persona. O sea, va a descender de persona y también va a descender de empresa, ¿no? ¿Sí? Y al final, por ejemplo, pues también podemos tener su prueba unitaria, test de empresa. No. Empresa física.py. ¿Sí? Y por ejemplo, pues lo mismo, ¿no? Ahora voy a importar
Por ejemplo, solo voy a correr Python 3. Ujú. Y desde aquí empiezo a tener un control de cómo programan hacia el futuro. Por ejemplo, pues, ok, tienes una empresa física, ¿no? Pero aunque sea una empresa física, pues yo necesito mínimo, pues estos datos, ¿no? O sea, necesito el URL o, en este caso, como persona está primero, pues necesito el CURP, ¿no? Ujú. Y por ejemplo, vamos a poner lo que comentamos, ¿no? emiliano.com.mx, donde el título va a ser el mejor ingeniero del mundo, Emiliano, y va a tener una curva, ¿no? Ujú. Por ejemplo, aquí me falta, bueno, en este caso sería RFC, coma, curve. Ujú. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Pues aquí, y esa es la complejidad de cuando nosotros empezamos a meter dos padres, ¿no? O sea, este súper, ¿a quién creen que se refiera? ¿A persona o a empresa? ¿No? Y si es persona, por ejemplo, persona requiere, en este caso, si nos vamos a la definición de persona, pues solo requiere URL y título, ¿no? Entonces, CURL no es necesario. Eso es porque nosotros nos referimos a al super. O sea, digamos que para subir, esta persona está subiendo por este init, ¿no? Pero aún así, por ejemplo, hay una confusión con el sistema. El sistema no sabe cuál es el CURP, ¿no? O cuál es el super que se está ejecutando. O sea, por ejemplo, aquí actualmente me está marcando un error. Me dice que falta el argumento de CURP. Si yo pongo el argumento de CURP, bueno, en este caso en empresa no, sino en empresa física, le solicito el CURP. Ahora me está pidiendo el RFC y la fecha de publicación.
Ujú. Por ejemplo, la fecha de publicación, voy a poner una por default, que va a ser 02 del 12 de 1990, ¿no? Y aún así, no funciona. Por ejemplo, si yo defino fecha de publicación aquí arriba y trato de hacerlo funcionar, se vuelve extremadamente complejo, ¿no? Porque ahora dice que requiere 4 solamente, ¿no? ¿Por qué? Porque en realidad trata de ejecutar al mismo tiempo todos los constructores que están, ¿no? Por ejemplo, ahorita me dice que solo requiere o solo puede llevar 4 argumentos y que le estamos metiendo 7, ¿no? Si se los quito, por ejemplo, ahora me dice que requiere 2 argumentos más, ¿no? RFC y fecha de publicación. ¿Por qué pasa esto? Pues porque nosotros tenemos 2 constructores que son completamente diferentes, ¿no? Uno es empresa, que requiere fecha de publicación, y el otro es persona, que solo requiere la URL y el título, ¿no? Entonces, ¿cómo evitamos eso? La única forma de evitarlo es utilizando estas definiciones. Por ejemplo, aquí, bueno, en este caso no debí de copiar esa. Pero por ejemplo aquí en empresa, si yo quiero específicamente que sea persona el que se ejecute, voy a hacer un casting. Bueno, creo que de hecho esto ya ni se puede. No, creo que sí. A ver. ¿Cómo? Y aún así, pues realmente no puedo saber cuál es el constructor que en realidad se está lanzando, ¿no? Por ejemplo, aquí el super me está pidiendo a fuerzas una fecha de publicación, ¿no? En la línea 6. Incluso si yo, por ejemplo, agregara fecha de publicación igual en muchos lenguajes la multiherencia
está, no es permitida, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo aquí yo estoy diciendo que el sistema va a irse por empresa y que va a generar mi información, ¿no? Y que va a subir en nuestra rama, o sea, si lo viéramos como un árbol de herencia, va a subir por la rama que tiene persona. O sea, por ejemplo aquí, pues tenemos persona, tenemos empresa, tenemos página web y creamos persona aquí abajo, más bien empresa física en este contexto. Entonces, si esta es empresa física y nosotros nos vamos por persona, pues vamos a llegar hasta página web y todo va a funcionar, pero le tenemos que especificar cuál es el tipo de usuario que nosotros vamos a utilizar, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa si yo utilizo el otro súper? El otro súper, como tal, no requiere la fecha de publicación, ¿no? El objeto de empresa o de persona, ¿sí? Y por eso es importante, pues, que ustedes definan cuál es el constructor al que ustedes están llamando. Por ejemplo, incluso yo puedo llamar a los dos. Espero que sí. Ujú. ¿Y qué puedo hacer con eso? Por ejemplo, en mi test de empresa física, puedo preguntar por el RFC o puedo preguntar por el CURP, ¿no? Déjenme ver si RFC y en persona el CURP está en mayúscula. Ujú. Pero aquí podemos observar que hay un problema. Por ejemplo, si yo quito y lo vuelvo a ejecutar, me dice que no tiene CURP, ¿no? ¿Por qué? Porque yo estoy ocultando variables, ¿no? Entonces, a ver, creo que ese no es. Sí, déjenme copiarlo. Entonces, no es muy recomendable, aunque lo permite Python, utilizar la multiherencia, ¿no? Y menos de esta manera. ¿Por qué? Porque el llamar supers, pues lo vuelve extremadamente complicado, ¿no? Poder rastrear lo que le llamaríamos el linaje. Entonces, lo mejor es que no establezcamos diferentes tipos de comportamientos, ¿no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque no necesariamente
tenemos la oportunidad de saber cuál es el código que en realidad se está ejecutando. ¿Sí? Por ejemplo, no sabemos si este de aquí reemplazó mi init que yo ya tenía. Y no lo sabemos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no hay precedencia. Porque, por ejemplo, si yo quito empresa, y como empresa no tiene RFC, ahora el error pues es las múltiples fechas de publicación, ¿no? ¿Sí? Y al final del día, pues ustedes no van a poder saber cuál es el código que se está ejecutando. Entonces es importante que ustedes definan una estructura base y solamente una, ¿no? ¿Sale? ¿Dudas?